marco de la Semana de Seguridad Social y Salud Ocupacional, queremos presentar un material donado por el Consejo de Salud Ocupacional sobre el acoso laboral. El acoso laboral debe ser reconocido como un riesgo psicosocial cada vez lamentablemente más común en los espacios laborales, educativos. Por ende, queremos presentar este material para reconocer las características, las manifestaciones del acoso laboral, y es importante tener en cuenta que cuando esto se perpetúa daña el ambiente de trabajo, daña la colectividad y puede producir severas consecuencias en la salud emocional, social y mental de las personas. Mi nombre es Carlos y fui víctima de acoso laboral. Yo trabajaba en una empresa grande, se puede decir, para el país en el que estamos. Estaba muy motivado para llegar a esa empresa y cuando empecé estaba abriendo una división nueva. Mi personalidad de afrontar retos, de crecer, ¿verdad? Soy una persona que le gusta ponerse al servicio de los demás y se me dio la oportunidad de entrar acá. Una vez que empezamos, como había que crecer desde cero, tanto la empresa se favoreció con mi llegada, que tenía ya conocimiento de cómo se desempeñaban esas empresas en la calle, como yo, porque empecé a crecer, me empezó a ir bastante bien. Sin embargo, al ser una empresa familiar, tiene la deficiencia de que tanto los papás y los hijos son parte de la empresa. El hijo era mi jefe y el papá el CEO de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que poco a poco fueron teniendo pensamientos distintos, tanto el papá como el hijo. Entonces, yo quedé, como dice uno, ensanguchado ahí en medio de los dos. Cuando se tomaban directrices contrarias, yo no sabía qué hacer. Y yo creo que por ahí fue donde empezó el problema. Recuerdo que yo empezaba a ver conductas extrañas porque hacían una reunión de equipo para dar directrices de cómo nos íbamos a desempeñar, pero yo no estaba invitado. A veces lo que pasaba es que me invitaban cada 3 reuniones. Entonces todos tenían claro qué había que hacer, pero yo no tenía claro qué había que hacer porque había faltado las 2 reuniones anteriores. Entonces me dejaban fuera de base y al yo no saber qué era lo que pasaba, generalmente me frustraba porque estaba perdido. Todo empieza cuando empezamos a tener éxito. Suena muy extraño, pero empezamos a crecer. Al principio me llevaba muy bien con mi jefe, pero hubo un punto de inflexión, hubo un momento donde las cosas cambiaron y fue cuando hubo un problema. Hubo un problema bastante grave donde íbamos a perder dinero y entonces había que ver cómo afrontar esa pérdida de dinero. Yo sugerí una forma de poder sobrellevar el problema. Sin embargo, el hijo me dijo que no hiciera nada, que él ya había encontrado la solución. Yo seguí trabajando en lo mío cuando el dueño de la empresa, un martes, me acuerdo bien, me llama y me dice: tienes de aquí a las 5 para solucionarme esto o cerramos. Cerramos significa todos los de la planta van para la calle, todo el equipo técnico va para la calle, formuladores, investigadores van para la calle, y como es una empresa gigante, cerrar una división no es nada, pero para nosotros significaba quedarnos sin trabajo y yo era el líder de todos ellos. Entonces yo no podía dejar que eso ocurriera. Me acuerdo que desconectamos teléfonos, yo reuní a todo mi equipo y les dije: vean, gente, hay que pensar en algo. Y después de esto se fueron yendo, todos sabían que iban despedidos y todos empezaron a ir. Nos quedamos un poco más tarde, nosotros salíamos a las 3 de la tarde, nos quedamos un poco más, ciertos compañeros y yo, y ahí se nos ocurrió. Ahí llegamos a cuál era el plan, cómo era, lo desarrollamos todo y a las 5 de la tarde llamé al presidente de la compañía y le dije: tengo la solución. Me dijo: nos vemos el viernes. Ok, toda esa presión, no sé para qué tenía que responder antes de las 5 de la tarde si nos íbamos a ver el viernes. Pero en la reunión del viernes estábamos mi jefe, o sea, el hijo del presidente, y el presidente. Yo dije: voy a explicar la solución que se me pidió. Mi jefe me dijo: te dije que no hicieras nada. ¿Cómo no sabes acatar órdenes? Yo le dije que es que el dueño de la compañía me había solicitado hacer esto y él se volvió a donde el papá, que es el dueño de la compañía, y dijo: no es que íbamos a cerrar esto. Yo me quedé frío. El papá dijo: Carlos tiene una idea, vamos a escucharlo. Y él se desconectó de la reunión. Eran tiempos de pandemia, entonces todo era, en ese momento todo era virtual.
y yo dije, ¿continúo? Me dijo, sí, continuemos. Y continuamos con el plan. Una vez que terminé, me dijo esta persona, de ahora en adelante vas a decirle a mi hijo que me vas a responder a mí, no a él. Yo no podía decirle eso, pues él era mi jefe. Más tarde, él llegó y me dijo, no, hagámoslo así. Yo le digo a él que me vas a responder a mí. Y a partir de ahí estuve 8 meses sin él. En esos 8 meses la empresa creció muchísimo. Dimos, como dice uno, en el clavo con los productos, todo empezó a salir muy bien. Yo empecé a adquirir muchas responsabilidades. Sin embargo, al adquirir esas responsabilidades también me entraba el no me puedo equivocar. Yo no me puedo equivocar porque en el momento que yo me equivoque voy a dar argumentos para que mi ex jefe vuelva. Y en marzo de este año pasó. Yo me equivoqué en una decisión, algo sencillo, no era la gran cosa, pero volvió. Resulta que habían proyectos muy grandes, el presidente tenía mucho que hacer, entonces ya no se pudo encargar de mí, sino que me devolvió a la jefatura como tal. Todo esto pasó sin presencia de recursos humanos. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de ahí fue el punto de inflexión donde dijo, yo me las cobro. Después de que yo me equivocara, obviamente Recursos Humanos me llamó. Como son decisiones gerenciales, me amonestó, pero pasó algo particular. Me pidió que les fuera a pedir perdón. Yo no sé por qué yo tengo que pedirles perdón, pero soy una persona humilde. Me considero que no me importaba. No me decía ni más ni menos ir a pedir perdón. Fui y le dije, mire, disculpe, tomé esta mala decisión. Fue por miedo a fracasar de esta otra forma. Y salió mal, pero se solucionó así. El presidente me dijo, todo bien. Fui donde mi nuevo jefe y ahí fue donde fue la primera vez que fui invadido o agredido a tal forma. Porque yo llegando a disculparme porque tomé una mala decisión en el trabajo, que no sé por qué. Pero ahí él me empezó a decir que yo necesitaba ayuda psicológica. Y yo no tengo nada en cuanto a la ayuda psicológica, pues para mí es una herramienta. Sin embargo, lo que me movió el piso fue que estoy haciendo mal. Hice justamente lo que me pidieron y ahora yo soy el que necesito ir a ayuda psicológica. Bueno, interesante como lo ve esta persona. Pero luego continuó y me dijo que soy una persona rara, que todos en la empresa me ven como alguien raro, que se habían reunido y que todos hablan muy mal de mi forma de trabajar, que por piedad de la empresa continúo con el trabajo, pero que necesitaba ver de qué forma yo salía adelante y entendía cómo se podía trabajar porque era raro. Yo me sentí extraño, pero dije, bueno, es su forma de ver las cosas. Por dicha, con mis compañeros, con los demás departamentos, tenía muy buenas relaciones, entonces a mí me sonaba como una versión extraña. Esa reunión duró aproximadamente 2 horas y me dijo que mi comportamiento era debido a mi fracaso familiar. Él tenía la información, por dicha no tenía mucho, pero tenía la información que tiene Recursos Humanos, pues que mi esposa estaba embarazada, que tenía un hijo pequeño, las cosas que preguntan cuando uno entra a una compañía. Pero después él me dijo que mi hija era una torta, lo cual no es así, ¿verdad? Jamás. Y que debido a que mis hijos no eran deseados, es que yo tenía una presión por parte de la familia y que no era culpa del trabajo que la familia me estuviera destrozando la vida. Que se sabe que soy una persona extraña, puesto que decidí casarme y que eso era una forma de maldecir mi vida. Yo quedé totalmente entre enojado y confundido, puesto que no sé qué tenía que ver y después dije, no sé ni qué estoy haciendo aquí, pero bueno, ya me voy. Yo a partir de ahí decidí no pelear más, no voy a pelear con el hijo del dueño de una compañía gigante y le voy a decir que sí. Al final me contrataron para hacerles plata. Pues si ellos querían tomar decisiones inadecuadas, pues yo estudié para las decisiones que teníamos que tomar, eran decisiones técnicas, pero si ellos querían tomarlas como ellos quisieran, era la plata de ellos. Entonces, a partir de ello empecé, sí señor, como usted quiera, para cuando lo ocupa. Y cuando empezó a ver que ya no me afectaba, pasó a otro nivel. Me acuerdo que estábamos en una reunión y en esa reunión, era una reunión gerencial, tipo junta, donde estaban los directores de cada una de las áreas y yo, que no sé por qué estaba ahí, ¿verdad? No me competía estar ahí.
Pero mi jefe no tenía las competencias para entender el negocio. Entonces siempre me invitaban porque no sabía por qué pasaban las cosas. Entonces yo tenía que estar ahí para justificar cualquier duda técnica que hubiera en la junta. Estábamos en la junta, pasó un problema de abastecimiento, no sé, cualquier problema que afronta cualquier empresa. Y preguntaron por qué. Y yo di la explicación de por qué. No era mi culpa, no tenía que ver con el tema, pero me preguntaron a mí que por qué creía que pasaba eso y yo le expliqué. Me han gritado de una forma que en mi vida me han gritado. Era tanto los gritos, mi jefe gritaba tanto que se le salía la saliva por la boca. Y fue tanto lo que se sacó las ganas de gritarme, que se terminó la junta. No se pudo ver ningún tema más, no se pudo hablar nada más. Se levantaron los dueños y se fueron. Y yo me quedé ahí. Vea, yo salí de ese lugar, las piernas me temblaban, las manos me temblaban. Yo no entendía qué había pasado, pues yo no había hecho nada. Yo me fui para la oficina, traté de no transmitirlo a mi equipo, pero es imposible, uno es un humano, uno está... Y yo les dije, vean, no entiendo, pero voy a salir adelante. Voy a ponerle más y vamos a salir adelante. Tomé otra conducta. Cuando él me pedía algo rojo, yo se lo llevaba rojo. Pero él me decía, no, esto era verde. Y yo decía, ay, seré que escuché mal. Y empezó en mí un estrés por hacerlo bien. Yo juraba que lo había escuchado bien. Habían testigos. Entonces dije, ok, no. La próxima vez que me lo pedía rojo, yo le decía, bueno, ¿de cuál rojo? ¿Este rojo o este rojo? Este rojo, ok, listo. Y luego llegaba y me decía, no, se lo pedí verde. Y yo le dije, vea, hasta apuntamos, elegimos este color juntos. Me decía, como siempre, no sabe seguir instrucciones. Y yo decía, no entiendo, yo se lo juro que yo sabía que era ese rojo. Bueno, a la siguiente me pedía esto rojo. Entonces ya yo no llegaba a ese punto, sino que yo decidí por mi cuenta que yo iba a hacer la minuta de la reunión. Entonces yo hacía la minuta de la reunión y ponía, se me pidió esto en este color rojo, foto, adjuntaba la foto, no fallaba. Cuando llegaba, la pasaba por correo. Llegaba y me decía, no, eso era verde. Y yo decía, pero lo vimos en el correo, lo vimos aquí. Y me decía, es que yo no tengo tiempo para ver sus correos. ¿Usted sabe cuántos correos me llegan a mí? Necesito que me pongas un WhatsApp porque ya el correo no funciona. Por más que yo quería, no entendía cómo lo estaba haciendo mal. Entonces empecé a investigar y me encontré que me estaban aplicando dos tipos de herramientas, podría decir. Una se llama gaslighting. El gaslighting es eso, es hacerte creer que no estás haciendo bien las cosas. Es hacerte creer que te piden las cosas y las entregas de una forma distinta. Es una persona astuta la que me estaba acosando. No era cualquiera. No era ocasional. Después encontré otro que se llamaba síndrome del Procusto. En antigua Grecia, Procusto era una persona que tenía, como por decir así, un hotelito y hospedaba a viajeros solitarios. Cuando alguien no cabía en su cama, le cortaba la cabeza y los pies. Ese es el síndrome de Procusto. Cuando empezás a hacer bien las cosas, alguien te quiere cortar la cabeza y los pies. Entonces, ahí yo entendí que estaba siendo acosado. Aunque los sentimientos continuaban, yo tenía miedo. ¿Por qué? Porque yo no me quería exponer a que me gritaran otra vez como me gritaban. Me sentía, por decirlo así, frágil, porque las humillaciones de que no sabía entregar las tareas, de que no sabía elegir las cosas, era frente a todo el mundo pues una humillación, cuando yo estaba seguro que lo estaba haciendo bien. Después era desesperante el saber que te esforzaras, lo que te esforzaras, lo ibas a hacer mal. Para colmar esto, me quitó el poder de decisión. Hice una reunión donde todos los que tenían en mi puesto tienen que tomar decisiones en el momento técnicas para que ninguna planta de producción pare. Y a mí me la quitó. Me dijo, de ahora en adelante, no puedes tomar ninguna decisión sin que yo la apruebe. Entonces yo era un líder de un equipo sin voz, sin decisión. Todo lo que yo había estudiado, todo lo que yo había tenido experiencia, todo eso no iba a servir porque sin el visto bueno de él no se procedía. Pasaba una situación, yo tenía que tomar una decisión, pues no podía, entonces le preguntaba. Le mandaba el correo, no había respuesta. Le mandaba algo mediante las redes que se usaban en la empresa, no había respuesta. Le mandaban WhatsApp tal cual él lo pidió, no había respuesta. Entonces en la tarde le volví a mandar, puesto que la planta estaba parada. La respuesta era, déjame trabajar a mí. Yo sabré en qué momento respondo las cosas.
Por otro lado, me llamaba al teléfono de la oficina el presidente, quien veía que estaba frenada una planta, quien veía las cosas objetivas, y me decía que para tomar decisiones tontas, para ponerlo en lenguaje bonito, sí soy rápido, pero para las decisiones importantes no sirvo. Cuando era su propio hijo quien no dejaba que yo tomara las decisiones. Esto me llevó a un colapso de estrés, de decir, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo no valgo, mi trabajo no vale, tengo gente que depende de mí, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Yo empecé a ver la luz cuando había que tomar una decisión y no la tomaba, sino que le decía a otra persona que la sugiriera. Y cuando otra persona sugería lo que yo decía, le decían, qué bien hecho, muy bien, qué dicha que estás, qué dicha que viniste. Entonces yo encontré una fuga por donde hacer que continuara el trabajo, que continuaran las plantas. A mí me daba igual, a mí solo era una válvula de que no me llamara el presidente a humillarme y a gritarme. Simplemente hasta que un momento fui a Recursos Humanos. Y recuerdo que estaba con Recursos Humanos, con la directora, con la gerente, como se llame, el rango más alto. Y le dije, pasa esto, aquí tengo los mensajes de evidencia, me están amenazando y yo no aguanto este estrés. ¿Qué vamos a hacer? Necesito ayuda. Y me dijo, ay, qué posición más incómoda. Te recomiendo que seas inteligente y emocionalmente fuerte. Démosle 6 meses y en 6 meses vemos si continúa. La cuestión es que yo me devolví desilusionado totalmente. Dije, claro, ellos tampoco pueden hacer nada porque se trata de una empresa familiar. Recursos Humanos no funciona. Recursos Humanos únicamente funciona cuando son en igualdades. Un compañero con otro compañero, pero cuando la familia, dueña, ama y señora de la empresa es la del problema, Recursos Humanos no puede hacer nada, pues son sus jefes. Entonces yo dije, no tengo nada que perder. Me fui donde el presidente y le dije, discúlpenme, a mí me gusta trabajar aquí, me siento que tengo un buen salario, pero no puedo trabajar más de esta forma. Si hay un espacio para moverme a ventas, para moverme a compras, para moverme al puesto que usted quiera, si usted quiere que yo barro, pero quíteme de esta posición. Él me dijo que sí, que él sabía, que lo había notado y que me iba a mover. Yo salí feliz, porque cuando ese señor decía, ya es ya, empecé a capacitar a mis compañeros para que todos supieran hacer lo que yo hacía. Pasaron los meses y no pasó nada. Me acuerdo que pasaron 2 meses y me llamaron Recursos Humanos, mi jefe y el presidente. Vamos a hablar de vos. Y yo, perfecto. Digo yo, este es el momento. Y me dijeron, te vamos a quitar este departamento, porque manejaba varios departamentos, te vamos a quitar este departamento y vas a continuar así hasta diciembre. Y en enero vemos a ver a dónde te movemos, sin ventas y cuánto te vamos a pagar. Pero yo no tenía tiempo. Ya yo no soportaba más. Cuando yo vi que no se hizo nada al respecto, que me mantuvieron con el mismo jefe, que en realidad era postergar algo que en realidad no iban a hacer nada por mí. Entonces hablé con mi familia y renuncié. Y teniendo una familia, teniendo bebés, es duro para un papá renunciar, pero ya no podía más. Si usted me pide mi recuerdo o si usted me pide qué pasa por mi mente ahorita después de que ya salí y veo para atrás, yo veo alivio, yo veo que la plata no lo es todo. No parece, uno siempre quiere ganar más dinero, puesto que la vida está muy cara, puesto que uno quiere pagar educaciones mejores, porque uno a veces se enferma y uno sabe que a veces uno ocupa dinero para enfrentar emergencias, porque toda la casa, carros, etcétera, ocupan mantenimiento. Uno siempre ocupa dinero. Pero yo descubrí, y la gran lección es que antes del dinero ocupa salud mental. Porque a veces la gente cree que la salud es solo cuando estás en cama, solo cuando te quebraste, solo cuando... Y el cerebro es un centro de operaciones que maneja todo. Y ocupas primero la salud mental. Entonces eso fue lo que entendí. Lo feliz que soy de no estar ahí.
Como pudimos ver en el anterior video, el acoso laboral se define como esa agresión psicológica, también se le conoce como mobbing o hostigamiento laboral, en donde de manera sostenida una persona o un grupo de personas quieren dañar la autoestima, la salud de otra. No necesariamente debe haber una posición jerárquica, simplemente una condición de poder de una persona sobre otras. Para la Comisión Bipartita de Salud Ocupacional, conformada por ANDE, SEC, MEP y Citracome, creemos que es importante hablar, reflexionar y sensibilizar sobre este tema. Parte de las consecuencias de este fenómeno es minar la autoestima, es discriminar, generar una sensación de apartamiento, de aislamiento, y esto va generando paulatinamente el desgano, la desmotivación y la sensación de inseguridad de una persona para realizar su trabajo. En línea con lo anterior, cabe mencionar que el acoso laboral es un riesgo psicosocial de la salud ocupacional, siendo de vital importancia para la Comisión Bipartita de Salud Ocupacional tratar sobre este tema, sensibilizar y además atenderlo como tal. Es por eso que hemos tratado de trabajar y le hemos referido al MEP en varias ocasiones sobre la necesidad de actualizar un reglamento en relación a la atención de las personas víctimas de acoso laboral. Además, en el video pudimos observar algunas conductas que pueden constituir acoso laboral. El acoso laboral puede manifestarse en conductas violentas que pueden ser muy solapadas, como la indiferencia, como miradas, gestos, o conductas que pueden ser más visibles, como los gritos, como golpes a objetos. En general, algunos ataques pueden responder a su desempeño laboral, como por ejemplo darles demasiado trabajo en muy poco tiempo de manera que usted no lo pueda hacer, o de repente quitarle totalmente las tareas, no darles información de participación en reuniones, que de repente se les excluye únicamente a ustedes como persona víctima de acoso laboral sobre actividades a realizar. También pueden existir ataques personales como tal, manifestado con chismes, burlas, que lo que buscan es menoscabar en su reputación como persona, como profesional o como persona trabajadora del sector educación. Además de esto, pueden haber algunos ataques que tengan que ver con la parte de la comunicación social. Pretenden aislarlo usted como persona, de manera que esta persona quede sola y pueda ser más fácil el seguir atacándola en esta forma. En el anterior video relacionado con el acoso laboral, vamos a tratar acerca de las consecuencias que esto produce basado en el acoso laboral. ¿Cuáles serían en este caso las consecuencias? Afecta lo que es la salud mental y en la salud física. ¿Por qué en la salud mental? En la salud mental puede producirse situaciones de ansiedad, situaciones de depresión, situaciones totalmente divergentes y un sinnúmero de situaciones que esto afecta la salud interna de la persona. En la parte física, ¿cómo te afecta? Te afectaría directamente en lo que es dolores en todo el cuerpo relacionado con dolores estomacales, dolores de espalda, rigidez en tu cuerpo, dolores de cabeza, migrañas y un sinnúmero más de enfermedades. Por eso te invitamos para que cuando tú tengas este tipo de consecuencias, acude a tu organización sindical y ellos están en toda la mayor disposición de brindar y colaborar.